A ver aquí. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores del Centinela Informa de Humanoid. Buenos días a todos los funcionarios que lo acompañan. Pues misteriosamente también ya se fue a quejar un diputado del PAN que se llama Daniel Chimal. En la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 29 en Azerbaiyán, dice que la reducción de presupuesto a la Semarnat afectará agenda internacional ambiental, pero también hay otro medio que saca una declaración de la secretaria de Semarnat, donde dice que, pues, estoy buscando sus palabras textuales, dice: no cabe duda que sí, este recorte afectará sin duda la forma en que podamos trabajar. Nada más preguntarle a la secretaria si realmente hizo esa declaración o no, porque ya están circulando pues varias notas donde dicen que ustedes van a recortar el presupuesto a la Semarnat y también a la Conagua. Mi primera pregunta. Ayer lo expliqué, la Semarnat como secretaría no reduce su presupuesto. Ahora, en el sector se ve una disminución. ¿Por qué? Porque se cerraron los proyectos estratégicos de agua del presidente López Obrador. Y ahora vamos a entrar a los nuevos proyectos estratégicos. Aunque le hubiéramos dado 40,000 millones de pesos a Conagua, tienen que hacerse los proyectos ejecutivos, tiene que hacerse de estos 16 proyectos que se presentaron, a ver si los ponen. Para poder iniciar esas obras, pues necesitamos proyectos ejecutivos y eso requiere su tiempo. Entonces, en donde hay menor presupuesto en este momento es en la Conagua. Eso no quiere decir que no se van a implementar todo este plan nacional. Lo que pasa es que el primer año, pues se destina una parte a los proyectos ejecutivos que nos van a permitir en los siguientes años poder desarrollar todas las obras. Esa es, digamos, la explicación. Entonces, lo que ya no va a haber, y eso es importante, y eso es lo que les molesta a los adversarios, pues es el tema de que el agua ya no va a ser un negocio para ellos. Entonces se le desmiente al diputado panista que se fue a quejar a la ONU. Pues. Ok, bueno, mi segundo planteamiento, Presidenta. Hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República reactivó la investigación en contra del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Esto tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por el desvío de más de 700 millones de pesos, donde aparecen 19 personas, entre ellas sus padres y hermanos, donde supuestamente desviaron y lavaron dinero del erario público. Ahora, el gobernador, en represalia, comenzó una persecución política en contra del empresario Gerardo Sánchez Sumaya, al que ya había atacado y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la secretaria en aquel entonces, Rosa Isela, que lo protegieran, porque pues está en riesgo. Él está dando a conocer todo lo que está pasando en San Luis Potosí, y el gobernador ya utilizó a Latinus, ya utilizó a Reforma para decir que tanto su gobierno como el gobierno pasado del presidente López Obrador le están otorgando contratos en Pemex a este empresario Gerardo Sánchez Sumaya. O sea, están haciendo un golpeteo político, Presidenta. Y también, pues aquí en la mañanera se presentó la denuncia de la persecución del gobernador a este empresario que comparte los ideales de la 4T y que dice que nunca más alguna corrupción. Lo que está pasando en San Luis Potosí es muy delicado, Presidenta. Sobre este empresario, ¿usted lo apoyaría, al igual que el presidente que está dando a conocer las corruptelas del gobierno de San Luis? Sí, no tengo conocimiento de que haya una investigación contra el gobernador. Habría que preguntarle en todo caso a la Fiscalía General de la República. Entonces, eso primero, porque no es algo que venga del gobierno federal y no tengo conocimiento si realmente hay una investigación contra el gobernador. Lo que sí hay que decirlo claro, en cualquier lugar donde se demuestre que hay corrupción, y lo subrayo, se demuestre, sí, porque también hay muchas noticias que quieren acusar a alguien cuando en realidad no hay nada de fondo para poder dañar a la 4T. Sí. Entonces tiene que haber pruebas, evidentemente, pero nosotros no vamos a solapar ningún acto de corrupción de nadie. Y protegería... Nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México y con la historia. Y con nuestro proyecto. Honestidad y honradez ante todo. Entonces,
no vamos a solapar ningún acto de corrupción, ninguno. Y al igual que el presidente, ¿usted ordenaría a su al secretario de Seguridad Pública que le brindara la atención? Porque sí, la verdad es que está siendo muy acosado. A preguntarle a Rosa Isela cómo se estaba apoyando y si es el caso, pues se apoyará. Muchas gracias. Y ya por último, presidenta, una demanda presentada... Presidenta Cona, una disculpa, perdón. Una demanda presentada por un particular en contra de una institución bancaria cuenta ya con un fallo a favor de los afectados. Sin embargo, la defensa de esta institución, concretamente Banorte, ha aprovechado recovecos legales para dilatar el pago de una indemnización que ya fue determinada por un juzgador, o sea, vaya, por el Poder Judicial. La reforma apoyaría a que se establezcan mecanismos para evitar la injerencia de grupos de interés en la impartición de justicia, presidenta, esta reforma. O sea, apoyaría a la gente. Pues ese es el objetivo central de la nueva Constitución. La Cuarta Transformación deja atrás el régimen de corrupción y privilegios. Y queremos que el Poder Judicial, pues en efecto, sea una institución, un poder en donde no haya corrupción y no se privilegie la justicia a unos frente a los otros, que haya una verdadera justicia. Y este caso, pues, en todo caso se revisará. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, bueno, en primer lugar me gustaría si nos pudieran ahondar un poquito más sobre el plan para Sonora. Estaba viendo pues que está el sistema de presas para Hermosillo. No sé si nos puedan adelantar cuántos recursos en total se van a destinar para Sonora en el plan hídrico, cuánto tiempo se va a llevar a cabo esta ejecución de estos recursos y qué proyectos en específico vienen en el plan hídrico para Sonora y en particular cuántos recursos son para el sistema de presas para Hermosillo. Esas serían mis preguntas. Déjenme ver si no se me pasa una de las que apunté. Porque estuvo muy interesante. También, presidenta, no sé si nos puedan adelantar también el monto global de la inversión en el plan hídrico. O sea, no se habló mucho de las inversiones, solamente a grandes rasgos de los proyectos. También viene lo de la desaladora en Baja California, en Rosarito. También si nos pudieran un poquito pues compartir cuál es el plan para esta desaladora. Gracias. Efra, ¿quieres comentar? Bueno, señalar que en el caso de las presas, este sistema de presas consiste en tener sobre el río Sonora construir tres pequeñas presas que ayuden a retener agua para poder abastecer a la ciudad de Hermosillo. Estamos trabajando en el costo final del proyecto, como comentó la presidenta hace un momento, se van a realizar estudios y programas. Es una inversión de alrededor de 7,000 millones para la realización de estas presas y todo lo que se requiere para este espacio, y eso va a determinar... Sí, eso va a determinar el proyecto, también los tiempos, pero se va a ejecutar en 3 años aproximadamente. En 3 años, me dice que las presas van a estar sobre el río Sonora. Sí. No se incluye el río Sonora en los 3 ríos que mencionaron en el saneamiento, aquí como por el problema que hay de contaminación. Vamos a iniciar con los otros ríos, pero va a contestar la secretaria. Paciencia. Bueno, en el caso del río Sonora Bacanuchi estamos trabajando de parte de la Semarnat en todo un programa de remediación. De hecho, ya nos reunimos con los empresarios y acordamos hacer un plan conjunto de remediación del río Sonora Bacanuchi y también de establecer y de cumplir los compromisos que se hicieron para la población en materia de salud. Ya estamos en contacto con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS para que nos ayude también porque la verdad es que la contaminación del río Sonora sí es cierto que proviene de aquella explosión que hubo en su momento
o ese accidente que hubo en 2014, pero también es verdad que el manto freático, o sea, la parte geológica de Sonora, contiene ya de por sí algunos metales pesados. Entonces estamos tratando de ver cómo hacemos la remediación. Sí tenemos un plan para remediar el río Sonora y lo estamos haciendo en conjunto con la empresa principal que actúa por allá. Muchas gracias, secretaria. No sé si Efraín, bueno, viene lo del sistema de presas, se incluyen algunos proyectos más en otros municipios, por ejemplo, en Ciudad Obregón, en Guaymas, en materia de agua. Sí, hay varios fondos que da la Conagua y además municipios y Estado invierten en municipios, por eso los ponemos en dos vías. Uno que es para todos los municipios y las 32 entidades de la República, que es la coordinación de los distintos recursos con un solo plan, que nos permita, en el caso de Sonora, atender el sur también, pero como proyecto estratégico particularmente, y eso lo hablamos con el gobernador, se priorizó la atención del abastecimiento de agua para Hermosillo. Y de la desaladora, si nos pudiera adelantar también un poco de cómo viene este proyecto. Sí, es un proyecto que tiene desde hace tiempo Baja California. En algún momento, en periodos anteriores, era un proyecto, una asociación público-privada que era muy costoso para el Estado. Entonces, la gobernadora nos planteó que su principal proyecto estratégico pues es dotar de agua a Tijuana y su zona metropolitana. Entonces tomamos la decisión de apoyar la desaladora. Tiene que hacerse el impacto ambiental, la revisión, hay un primer estudio, pero tiene que revisarse, porque cuando se desala agua, pues en algún lugar tiene que quedar la sal. Y entonces el mayor impacto de una desaladora pues es dónde queda esa sal. Entonces tiene que hacerse un estudio importante para ver los impactos ambientales y además los costos, no solo de inversión, sino de operación, porque las desaladoras pues tienen su costo de operación también importante. Pero vamos a apoyar, todo ello lo estamos revisando con el Estado y el próximo año iniciamos con la primera parte. Muchas gracias, Presidenta. Ya en un segundo tema, preguntarle si ya han contactado al equipo del presidente electo Donald Trump para poner fecha, para sentarse a platicar pues sobre este tema de la migración y pues el proyecto que trae él de las deportaciones entrando a gobernar. Y pues también qué opina sobre estas declaraciones que hizo en la semana de que usará militares para las deportaciones y pues que está dispuesto también a declarar emergencia nacional el tema de las deportaciones migratorias. Y bueno, también en el mismo tema, si existe ya un plan con los estados fronterizos, pues que serían en un primer momento los receptores pues de los migrantes que estarían deportando. Sería todo, Presidenta. Gracias. Sí. Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis, y lo vamos a seguir haciendo, y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente, y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan, que es de primera, la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Entonces ese es un primer punto que es importante que lo definamos. Segundo, en caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Entonces eso
en primera. Ahora, tenemos un plan y lo estamos desarrollando. De hecho, hoy hay una reunión sobre ese tema con el gabinete, sobre los distintos temas que vamos a tratar con la administración del presidente Trump. Comercio, migración, seguridad, hasta cuestiones culturales, de amistad, todo lo que tiene que ver con la relación bilateral y trilateral también con Canadá en el caso del TEMEC. Entonces, todavía no hay una reunión, pero esperamos que se pueda dar para poder mostrar pues toda esta información, porque a veces con una frase que no tiene un sustento se acusa, por ejemplo, a las y los mexicanos en Estados Unidos. Y la otra, pues, es todo el fortalecimiento de los consulados, que también estamos trabajando. Entonces, porque he leído por ahí que dicen que la presidenta y su equipo no están preparados, y no, sí tenemos un plan, estamos preparados, y en su momento, cuando sea propicio, vamos a hacer, pues, estas conversaciones con el equipo del presidente Trump. No, todavía no estamos en eso y ya habrá, estoy segura que habrá en su momento las reuniones. Sobre el agua, a ver, vamos por acá en la esquina. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidente, yo quisiera insistir un poco en el tema que trataba usted ayer, de lo que dialogó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre la presión que estaban ejerciendo algunos primeros ministros de algunas sedes de Canadá para dejar fuera a México del tratado trilateral que se tiene con Estados Unidos también. Ayer, después de sus declaraciones, se sumaron más regiones a este llamado que le hacen al primer ministro. ¿Usted no cree que pueda ceder el ministro Trudeau ante estas presiones de todas estas áreas que le están ejerciendo sus gobernadores? Bueno, lo equivalente a los gobernadores aquí. Sobre todo porque ellos insisten en lo que también ha dicho el presidente electo Donald Trump, de que México está enviando mercancías, según dicen ellos, de origen chino, pero que solamente la etiquetan con hecho en México. Sí, el primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos pues seguir dialogando. Ellos pues tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral, pero el primer ministro no está de acuerdo y hay que recordar que quien en su momento defendió que Canadá se quedara en el tratado fue el presidente López Obrador, porque había la idea del entonces presidente Trump de que fuera nada más México-Estados Unidos. Ese es lo primero. Lo segundo, me preguntó de una marca de vehículos de fabricación china, que si había una planta en México. Es una marca de vehículos eléctricos, y le dije, la única planta de esa marca que hay en Norteamérica está en Pasadena, California. O sea, está en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos también nuestro propio programa de fortalecimiento de la economía nacional, de disminución de importaciones, por ejemplo, que vienen de Asia. Pues es un tema, por supuesto, que tiene que ver con el tratado, pero de fortalecimiento de nuestra economía y de disminuir la dependencia. Lo mismo que en el caso, por ejemplo, de granos o de otros productos agrícolas, que estamos fortaleciendo la autosuficiencia
alimentaria, como en el caso del frijol, por ejemplo. Pero ese es un asunto de desarrollo nacional. Entonces, Estados Unidos se beneficia mucho, y Canadá, del tratado, porque tal parece que solamente es un beneficio para México, y no. Estados Unidos tiene grandes beneficios. Es un tratado que firmó el propio presidente Trump. Entonces, nosotros creemos que hacia adelante hay muchos argumentos, muchos datos, mucha información que fortalecen el mantenimiento o que se mantenga el tratado, y en su momento, en el 2026, va a haber una revisión, ni siquiera es una renegociación, es una revisión, como fue pactado en su momento. El primer ministro entonces se quedó tranquilo con la explicación que usted le dio. Pues que vamos a seguir platicando, es parte de este proceso de relaciones bilaterales y también dentro del tratado. Pero claramente me manifestó que él no está de acuerdo en lo que han manifestado algunos de los actores políticos de Canadá. Ok, muchas gracias, Presidenta. Una segunda pregunta. A raíz de la equivocación que hubo en el presupuesto para las universidades, en especial para la UNAM, el exrector José Narro Robles publicó un artículo en un diario donde él califica de fraude educativo a las universidades del bienestar. ¿Y por qué razón? Porque él se estaba quejando, que dice que afortunadamente corrigieron el error de la UNAM, pero que usted le está asignando un incremento de 1.400 millones de pesos a las universidades del bienestar, que él tasa o cifra en 93% más. ¿Cómo usted calificaría estas declaraciones de llamar fraude educativo a estas universidades? Pues desconocimiento total. Recuerdo que cuando el movimiento estudiantil del 86-87 defendían que hubiera cuotas en la UNAM, que hubiera restricción en el ingreso. Él fue el que llamó ninis a los jóvenes. Entonces, es un desconocimiento total. ¿Es un programa educativo distinto? Sí. Pero hay que preguntarle a las y los jóvenes que asisten a las universidades Benito Juárez. Ahora, ayer lo expliqué. Vamos a fortalecer y ampliar las Benito Juárez. Y vamos con un nuevo sistema educativo para la educación superior, que son las universidades Rosario Castellanos y las universidades de la salud. Vamos a firmar ya pronto el decreto para hacer de la Universidad Rosario Castellanos la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y como saben, vamos a iniciar con 2 sedes, una en Chiapas y la otra en Baja California. Cuando fui jefa de gobierno, la Rosario Castellanos hoy atiende a cerca de 60,000 jóvenes que antes no tenían otra opción en la educación superior. Entonces son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las universidades Benito Juárez son universidades consolidadas que tienen un sistema educativo distinto. Y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento. Segundo, las universidades nacionales Rosario Castellanos, o la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que se va a ampliar. Y, por otro lado, el TECNM, el Instituto Politécnico Nacional y las universidades públicas, que van a tener su presupuesto. Hablé por teléfono con el rector de la UNAM cuando vino la disminución del presupuesto, porque ellos sacaron un comunicado. Le pedí al secretario de Educación que hablara con él y a la secretaria igual que al director del Politécnico, para decirles que en efecto había sido un error al disminuir la parte de personal que se disminuyó en otras áreas,
que no afecta, por cierto, la operación. Y después me escribió un mensaje y entonces le llamé por teléfono e incluso él me dijo que estaba de acuerdo en que tenían que revisar sus gastos, en qué se destinaban sus recursos, por la declaración que yo hice ese día de que respetando la autonomía y conociendo mi alma mater, era importante que se hiciera un programa de austeridad republicana en las universidades públicas, que se dejara de destinar tanto recurso a la burocracia universitaria y que se destine a las funciones sustantivas de las universidades, que son docencia, investigación y difusión de la cultura, por lo menos en la UNAM. Entonces, por eso el presupuesto, no todo es incremento a la Benito Juárez, de ahí va a salir, porque todavía no sale, como no se ha creado la Universidad Nacional Rosario Castellanos, se va a crear, entonces de ahí va a salir el presupuesto para las 3 universidades. Lo que sí es que nuestra visión desde hace muchísimos años, desde que éramos, porque es una generación muy jóvenes, es que la educación pública es un derecho, no es una mercancía y no es un privilegio. No es un privilegio para los que puedan pagar por la universidad. Viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. Y por eso no se entiende. Por eso no se entiende que sí, que los gobiernos de la Cuarta Transformación lo que queremos es mejorar la educación, pero con una visión humanista, de recuperación de nuestra historia, de nuestra memoria histórica. Ayer fue muy hermoso, la verdad, el evento del 20 de noviembre, que entre otras cosas recupera el papel de la mujer en la historia y particularmente en la Revolución Mexicana. Entonces sí tiene esta visión, la educación básica, el fortalecimiento de la media superior, que ya vamos a presentar este programa que lo hemos venido trabajando, y más espacios para que las y los jóvenes mexicanos tengan derecho a estudiar la universidad. Eso es lo que está en esencia en el fondo del asunto. Y gracias, Presidenta. Y una última pregunta. Ayer una compañera le preguntaba sobre los bloqueos que estaban haciendo algunos habitantes de los municipios de la Costa Chica, que dicen que no los han censado. Ellos están acá afuera ahora mismo de Palacio Nacional, un grupo como de 100 personas que traen cajas con evidencia de fotografías, videos y demás, de cómo fueron destrozadas sus viviendas, y que desde hace como 3 semanas les proporcionaron a ellos el número telefónico que usted ayer mencionó de la Secretaría del Bienestar. Dicen que han estado llamando, pero que le responden diciéndole solamente que bueno, que esa es como una especie de queja, le dan un número de folio, pero que les dicen que eso no les va a garantizar que vayan a regresar a censarlos. Entonces ellos quieren saber, ¿realmente van a regresar a censarlos? Ellos están aquí, también están pidiendo una audiencia, ¿no?, con usted, para que alguien les resuelva el tema, pues, de su preocupación, que no tienen los recursos para reconstruir sus viviendas. ¿Qué deben hacer o qué deben de esperar o cómo se solucionará esto, Presidenta? Nos va a atender atención ciudadana, Adriana, que hace muy muy bien su trabajo y es una mujer con mucha sensibilidad. Pero sí es importante una cosa, no se atiende por organización. No vamos a regresar a eso. Es directo. Gobierno, familia damnificada. Porque se acostumbraba en el pasado, antes de que llegara el presidente López Obrador, que era por organización. También en el caso de apoyos al desarrollo rural, a la agricultura, llegaban las organizaciones, ya sabían que venía su monto, se repartían entre muchos liderazgos, llegaba poco a la gente. Entonces no, eso cambió. Entonces es 1 a 1
y en todo caso lo que se hace es ir a visitarlos a su domicilio para ver pues realmente si hubo afectación, y si hubo afectación pues tienen derecho al apoyo. Entonces, de inmediato que los van a recibir, porque ellos dicen que no son organización, o sea, cada quien se viene representando a sí mismo, ¿no? Pero Adriana los va a recibir. Ok, gracias, presidenta. O el equipo de Adriana. A ver aquí.